Esta podría ser la historia de un pueblo abandonado que regresa poco a poco a la vida. Podría ser la historia de Teresa Nars, una niña de Revilla que llegó a fundar la Cruz Roja en Senegal. Podría ser la mirada de un quebrantahuesos contemplándonos desde el cielo. Podría ser el relato de la memoria de todo un valle. Pero sobre todo es una historia de amor a un lugar transmitido de padres a hijas. El valle de Escuaín esconde una pequeña aldea de cuento, Revilla, deshabitada durante décadas, con sus casas caídas. Hoy, gracias a la pasión de un grupo de personas, comienza a tener una nueva vida. Yo recuerdo cuando era pequeña y claro, me traía y estaban los 10 abuelos que había, me traía a las fiestas, que veías al cura, tal. Yo tengo esos recuerdos, pero claro, yo recuerdo que era una niña y me aburría. Porque, claro, yo quería niños para jugar. Y entonces, en su momento, claro, llegué a cogerle un poco de decir, ostras, pues bueno, vamos a Revilla, ¿no? Era como un poco obligación. O sea, ¿odiabas un poco a tu padre entonces? No lo odiaba, pero era un cabezón y me decía, ven, tal. Claro, él me intentaba inculcar esto, ¿no? Y ahora con los años lo valoro. De hecho, ahora soy la primera que quiere subir, porque es que esto es un paraíso, esto es una maravilla. Silvia Laplana es meteoróloga, la mujer del tiempo de Televisión Española. Uno de esos personajes que se nos cuela en casa cada día y que observamos como un miembro más de nuestra familia. Sus raíces familiares están en este precioso pueblo, el pueblo de su padre, Juanjo. Eso de que llevas en vena, en tu memoria, casi desde que eres bebé, todos estos paisajes y que tienes imágenes muy nítidas. Sí, porque claro, es que hemos hecho. O sea, son como recuerdos inventados casi, ¿no? No, porque es que yo recuerdo ir por caminos y andar y no terminar nunca y ver los paisajes, el otoño. Bueno, al final es que la montaña en las 4 estaciones merece la pena. Y recuerdo muchas caminatas que hacíamos con él y con su padre, con mi abuelo y con mi madre. Íbamos los 4 por ahí y mi abuelo con 70 y tantos años a aguantar como un jabato, el primero que iba. Vamos a darle un poco de envidia a Silvia. ¿Cuál es tu primer recuerdo cuando empiezas a venir con tu madre? Revilla, lo que se me ha quedado en la memoria, pues es el olor a tea. Era la cadiera, era el abuelo, era las aventuras del hogar. Entonces, bueno, se me quedó pues eso, la memoria de ese olor a tea y de las aventuras que te contaban, de las historias que te contaban. En Revilla en el 1900 había 13 casas, incluido Estaronillo, que tiene 2 casas, y estamos hablando de 100 habitantes en 1900. O sea, todo eso evolucionó a que cuando las familias se fueron marchando, porque la inmigración económica era hacia Francia al principio. Por ejemplo, hermanos de mi abuelo, hermanas y hermanos de mi abuelo se fueron hacia Francia y del bisabuelo. Entonces tenemos referencias históricas de gente que vive en la zona de Tarbes, en la zona de Po, en la zona de Burdeos, que son gente que ha salido de aquí. El vaciado importante fue en el año 65. Entonces se vació prácticamente todo el valle sobre todo a Monzón, porque era el momento que la industria en Monzón también tiraba, pedía y tenían familiares ahí de la época de la transhumancia.
Quedaron 2 habitantes en Casa Benede, que son los que estuvieron más años viviendo en Revilla. O sea que Revilla prácticamente podemos hablar de que hasta el año 80-85 hubo alguien viviendo. Oye, Juanjo, quiero que me cuentes qué tenía de especial Silvia de niña. ¿Qué es lo que le llamaba la atención? ¿Era rebelde? ¿Era un poco indomable? ¿Te daba mucha guerra? ¿Cómo era esto? Pues era rebelde, peleaba. Tampoco puedo decir nada porque yo por lo visto era igual. Entonces... A ver, ¿qué más dices? Tenía siempre un cariño especial a las cámaras, es curioso, pero ya ¿A las cámaras? Sí, ya empezaba cuando estabas haciéndole una foto o un vídeo. Pero luego tuvo una época de todo lo contrario, que las repelía. O sea, pero hubo una época que aparentemente le quería a las cámaras. Yo siempre he dicho a Silvia, digo, es que la suerte que tienes es que la cámara te quiere. Y en parte, pues a lo mejor... Creo que has dicho que era un poco actriz ya de niña, ¿no? Sí. Un poco teatrera. Un poco teatrera, sí. A ver, no, yo le buscaba alguna referencia dentro de la familia y no encontrabas. Siendo mi mujer muy serio, el entorno muy serio, pues bueno, salvo una bisabuela suya, que era un crack a nivel de ambiente. Pues, ¿qué quieres decir? Cuéntanos un poco, no nos dejes así. A ver, era mi abuela, era una abuela que nos sacaba de carnaval cuando estaba prohibido hacer carnaval en Monzón. Con Franco... yo estaba vestido de carnaval, yendo de carnaval por Monzón con mi abuela. Con mi abuela no se metían ni... Que te vestía de niña, además. Claro. Juanjo no solo ha recuperado su casa en Revilla, lleva años recuperando la memoria del pueblo y del valle, rescatando fotos, partidas de nacimiento, testimonios, haciendo un trabajo tan concienzudo como necesario y transmitiendo esta pasión a Silvia. Es que hay casas que tenían vida hace 30 años y están hundidas. Y queda la memoria de la gente, queda la memoria de sus habitantes, quedan las partidas de bautismo, pero es que hay pueblos que realmente... No digo que se tengan que recuperar los 250 pueblos que hay deshabitados en Huesca, pero hombre, algunos sí que se pueden recuperar. No sé, es todo eso. Es un conjunto de sentimientos que había que de alguna manera vestirlo, recuperar lo que eran las casas del valle y ir a intentar transmitir todo eso a Silvia para que estuviera donde estuviera, lo tuviera en cuenta y lo valorara. Y fíjate si es importante, por ejemplo, su padre, que no era de aquí, pero claro, se casó con mi abuela, con Rosalía, pues él cuando murió dejó por testamento que él quería que subieran sus cenizas aquí. De hecho, cuando estábamos en el hospital, que estaba muriendo mi abuelo Eusebio, él cogió y decía, a mí me quemáis, me cogéis, me metéis en una urna, me subís, pero cuando haga bueno, que ahora es enero, hace frío y no nos vaya a pasar nada por la carretera. Pero él, a pesar de no ser de aquí, era un sitio especial donde reposar. Revilla guarda otro tesoro. Por su ubicación privilegiada y por lo poco transitado, se ha convertido en un lugar idóneo para la observación de aves rapaces. Aquí la Fundación Quebrantahuesos tiene una de sus sedes y supone otro impulso para el renacer de Revilla. Bueno, el quebrantahuesos, aparte que es una ave majestuosa, ¿no? Con casi 3 metros de envergadura, es un ave que en muchos lugares, sobre todo en Europa, desapareció durante el siglo XX y solamente aquí en los Pirineos quedaron ahí pues, algunas parejas y quedó una población a partir de la cual se ha podido salvar la población europea. Entonces, estamos hablando de la población más importante de toda Europa, de un ave que sigue en peligro de extinción porque en otros lugares desapareció completamente y que no es fácil de ver en otras montañas. Y sin embargo, aquí, por ejemplo, en Revilla, estamos en uno de los lugares donde es más fácil verlo en todo el mundo. Álvaro, cuéntanos cuál es la pequeña historia de esta casa que se llamaba, creo que era Casa Bernat, ¿no? Sí, esta casa
Era una de las casas más importantes de Revilla, pero como otras tantas, pues acabaron en ruina. Y hace pues, unos 15 años, un matrimonio holandés en busca de un lugar. Ellos tenían un dinero que querían invertir en algo relacionado con conservar el quebrantahuesos y atraer a gente al lugar donde viven los quebrantahuesos. Entonces ellos buscaban una casa que rehabilitar, donde hacer una especie de estación biológica, de centro de estudios, donde pudiera venir gente a formarse, a investigar y a estar aquí observando esta especie y bueno, trabajando por ella. Entonces no solo buscaban la casa, sino que buscaban a alguien, alguna organización, alguna entidad que ya trabajara aquí, que se encargara de gestionarla. Y ahí bueno, aparecéis vosotros, ahí aparece la fundación. Ahí empezó la relación entre esta gente de Holanda, ¿sí?, y la Fundación Quebrantahuesos. Y creo que hay una relación muy directa entre el quebrantahuesos y la ganadería extensiva, ¿no? Sí, eso es fundamental. La ganadería extensiva es una de las cosas que ha hecho que los quebrantahuesos siguieran viviendo aquí en los Pirineos. Es una ave carroñera, se alimenta del último resto que dejan el resto de buitres y que haya animales pastando por las montañas es fundamental para que encuentre la comida que necesita. Entonces, la ganadería extensiva, pues cada vez más difícil de llevar a cabo, está desapareciendo y eso también hace que tengan menos recursos en la montaña. Por lo tanto, es muy interesante y desde nuestra fundación también trabajamos bastante en ese sentido, en ayudar o promover acciones que favorezcan a los ganaderos que quedan en estas montañas o incluso que se asienten nuevos ganaderos con esta forma de ganadería, llevando a sus rebaños por la montaña, con el sacrificio que ello implica, claro. Oye, y creo que se está dando también un fenómeno curioso, que hay como una relación entre la despoblación y la llegada de nuevos animales, ¿no? Los arrios, hay más jabalíes, e incluso creo que se están produciendo esto que inquieta mucho, que es la inmigración de lobos, dicen que desde Europa, sobre todo desde Italia. Sí, a veces desaparecen ciertas actividades humanas que son beneficiosas en un sentido, pero otras especies se ven favorecidas. Por ejemplo, el lobo, que ha sido perseguido siempre, ahora al haber una despoblación muy grande, sobre todo en las montañas, de gente que se ha ido a las ciudades, a pueblos más grandes, a hacer otro tipo de actividades, pues ese terreno queda virgen de nuevo. Entonces los lobos no tienen perseguidores como los han tenido siempre y están avanzando. Y las poblaciones de lobo, tanto en Europa como en la península ibérica, están avanzando y van creciendo. Y poco a poco van llegando y bueno, es un problema también difícil de gestionar, porque los ganaderos que quedan aquí, pues indudablemente... Con los lobos se enojan desde luego. Entonces, bueno, ahí yo creo que los gobiernos tienen que ser valientes de apoyar tanto a unos como a otros, porque a nivel europeo son especies protegidas también. Claro. Entonces, bueno, hay que buscar ahí la armonía. Pero ¿cuál es un poco tu reflexión sobre la despoblación? ¿Tú cómo ves este estado a veces de desesperanza? ¿Tú cuál es un poco tu punto de vista? En realidad, pues ha sido una evolución. La gente ha buscado otro tipo de oportunidades, de comodidades. Entonces, mucha gente pues abandonó estas zonas. Ahora algunas personas intentamos volver o trabajamos por aquí, pero no cabe duda que si no creamos esa oportunidad, pues poca gente joven va a querer venir a vivir aquí. Entonces, bueno... Sí que da un poco de pena ver cómo todo va quedando vacío, todo se va abandonando. Y creo que mucha gente estaría dispuesta a venir a las zonas rurales siempre y cuando pues, se le dé la facilidad de trasladar su trabajo allí. A través de Internet podemos estar en cualquier sitio, tener una oficina en cualquier lugar. Pero también tenemos que crear facilidades para que las incomodidades de vivir en una zona rural y de montaña pues, se vean compensadas. Aquí, por ejemplo, pues hay que ir a comprar a veces a cierta distancia, hay que ir al hospital a 1 hora de camino, hay que... Ciertos servicios por el cual también pagamos nuestros impuestos, pues están menos accesibles o tienes menos oportunidades. La familia Sesé es memoria, presente y futuro del Valle de Escuaín.
Una familia que apuesta por estos lugares de una forma clara y llena de optimismo. Recuerdo, pues cuando tenía 5 o 6 años, vivíamos aquí sin carretera, vivíamos sin luz, vivíamos sin agua también, no había agua corriente en las casas, ni teléfono, ni soñarlo, ¿no? Para ir al médico, para comprar cualquier cosa, teníamos 2 horas de caballería. Eran unos tiempos pues duros, no conocíamos estos, ¿no? Porque como no conocíamos estos, pero eran tiempos duros que tenías que estar pues todo el día lejos del médico, estaba siempre en el campo y con muy poca, o sea, sin ningún servicio. Feliciano Sese es alcalde de Tella, hostelero, guardia forestal, pero sobre todo Feliciano es ganadero. Oye, estamos viendo aquí tu gran rebaño de ovejas. Creo que tú eres, digamos, un gran representante de lo que se llama la ganadería extensiva. Cuéntanos un poco qué es exactamente eso y cómo lo vives tú y qué problemas tienes, tú y otra gente. Bueno, la ganadería extensiva es los animales como los vemos aquí, que están libres en el campo, ¿no? Y esos los tenemos prácticamente pues todo el año, ¿no? En invierno, cuando nieva mucho, tenemos que ponerlos en las explotaciones algún tiempo, pero por la nieve, o cuando tienen los corderitos pequeños también los ponemos ahí. Pero la ganadería extensiva es cuando está mucho tiempo en el monte, ¿no? Estamos en una zona, vamos, que es muy apropiada para este tipo de ganadería, ¿no? Tenemos mucho monte, cada vez está más cerrado porque faltarían más ovejas, ¿no? Claro. Para tú tienes como unas 500, casi 600, ¿no? Sí, unas 550 de churras de encina, sí. Faltaría más para que fueran limpiando más el monte, ¿no? Que quedara más limpio, porque todos estos prados que estamos viendo verdes, que parecen jardines de césped, ¿no? Esto es gracias a la ganadería extensiva que está aquí. Y el lobo, que se habla ahora mucho, que incluso hay una polémica nacional, pero muy aragonesa, que ha salido mucho a los medios. ¿Os preocupa? ¿Lo tenéis controlado? ¿Parece que eso os lleva a pelearos con los ecologistas? ¿Cómo lo llevas tú? Bueno, pues nosotros, la verdad, sinceramente, tenemos una gran preocupación con eso, ¿no? Porque en la ganadería extensiva estamos atravesando unos tiempos bastante complicados. Estamos atravesando bastante complicados porque ahora, por ejemplo, un cordero nos están pagando lo mismo que hace 25 años. Si llega el oso y el lobo, es totalmente incompatible con la ganadería extensiva. Pero el oso también se mete aquí. Sí, el oso en 2007 estuvo en la montaña de Revilla, concretamente estuvo y hubo un ataque en la montaña de Revilla, aquí cerca. Sí, aquí al lado, que hemos estado. En el año 2007. Ha pasado una vez, pero bueno, porque pase una vez no es tampoco tan complicado, pero como se sienten aquí en la zona, no es compatible porque nosotros tenemos las ovejas, todos los ganaderos tenemos las ovejas en las montañas y son muy escarpadas, hay barrancos, hay cortados, precipicios, y si un lobo llega o un oso llega en un sitio donde están ahí, no es la que mate o la que puede coger, es que a lo mejor pues, se puede despeñar 100 ovejas, 200, 300, ese es el problema que nosotros vemos ahí. Y sobre el asunto un poco de la despoblación, de la soledad, ¿cuál es un poco tu mirada? ¿Tú eres optimista? ¿Estás preocupado? ¿Crees que hay un proceso como de regreso paulatino? ¿Se ocupan más los fines de semana? ¿Cuál es un poco tu forma de ver este asunto? Bueno, pues la despoblación, ha habido una gran despoblación, como bien hemos dicho, ¿no? Y la gente pues, se marchaba porque muchos pues, no tenías la carretera, no tenías la luz, no tenías nada de estos servicios, ¿no? Se iban. Yo creo que con el tiempo, ahora está muy solo, la verdad es que está muy despoblado, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo se puede la gente animar y se pueden hacer cosas. Una de las cosas importantes sería pues, que hubiera puestos de trabajo, crear algunos puestos de trabajo y con los servicios que hay, pues la gente se sentaría y se quedaría a vivir aquí porque hay mucha gente que nos lo cuenta y nos lo dice. Oye, yo vendría a vivir aquí, si tuviese un puesto de trabajo, cualquier cosa, vendría y viviría aquí. ¿Y qué puestos de trabajo se podrían crear aquí? La hostelería, el turismo es una de las cosas que ha crecido muchísimo, ¿no? Así como la ganadería ha ido bajando bastante, o sea, con la ganadería se está perdiendo mano de obra porque hay cada vez menos ganado, ¿no? Con el turismo sí es que se puede crear algunos puestos de trabajo y que se pueden con el turismo, sí. Con la ganadería lo veo un poquito más complicado, de momento. Si no cambian las cosas, si se arregla un poquito más complicado, no muy complicado, ¿no?
vínculos encuentras tú entre este lugar y tu profesión actual? Porque tú te has hecho sobre todo famosa como meteoróloga o como mujer del tiempo. ¿Qué relación? ¿Cómo hay vínculos que a lo mejor no conocemos? A ver, yo creo que para ser un buen meteorólogo también tienes que saber mucha geografía. Entonces, tienes que conocer bien los sitios y la montaña es uno de los puntos donde las previsiones meteorológicas son más complicadas, ¿no? Porque de un valle a otro cambia totalmente, no tiene nada que ver. Eso pasa mucho en el Valle de Benasque, que en Llanos del Hospital cae la gran nevada, a pesar de estar a 1000 y algo, y en cambio en Benasque no cae nada, ¿no? Entonces, en la montaña, por ejemplo, Revilla, pues también cambia mucho, no tiene nada que ver Pineta con Revilla. Entonces, a mí me encanta ver, pues eso, trabajo de campo, ¿no? La meteorología siempre me ha apasionado, siempre. Ya te digo, o sea, yo veía a los meteorólogos de todas las cadenas, siempre me ha gustado, desde cría. Me ha gustado también la interpretación. Entonces, bueno, me ha gustado el periodismo también. Entonces, mi trabajo actual es una mezcla de todos esos amores. Hago un poco de todo y consigo hacer ahí un mix. Yo quería dedicarme a la meteorología, lo de la tele fue, bueno, pues fue así, porque salió así. Empecé en Canal Meteo. En Canal Meteo los becarios nos íbamos a quedar sin trabajo porque al tiempo, de hecho, se cerró el canal. Y entonces me dijeron, mira, buscaros la vida porque esto se va a acabar para vosotros. Entonces dijimos, bueno, pues eché un currículum en Aragón Televisión. Casualmente llevaban un año buscando a un meteorólogo, a una meteoróloga. Y dicen, ¿pero tú lo sabías? Digo, ¿yo qué iba a saber? Digo, yo he echado el currículum y me dijeron, vente a hacer una prueba. Hice la prueba, me cogieron y a los 4 años, estando en una piscina con mis amigas en Zaragoza, de repente en Twitter me escribió un mensaje Mónica López, me escribe un mensaje privado a Twitter y me dice, oye Silvia, no tengo tu teléfono, llámame por favor a este. Bueno, yo me quedo fría, se me está poniendo la piel de gallina ahora, que hace ya 6 años, y mis amigas, llama, por favor, llama, corriendo. Entonces llamé y me dijo, mira, era un miércoles, necesitamos que vengas mañana, jueves, a hacer una prueba y el viernes la cosa está entre otra chica y tú. Y el viernes me llaman que me habían, después de haber hecho el casting en Madrid, me llaman que me habían cogido. Silvia, ¿por qué se despuebla de manera tan drástica un lugar tan bonito como este, con la peña montañesa ahí, con el Castillo Mayor, en plena garganta de Escuain? ¿Qué pasa? Bueno, pues que es difícil vivir aquí arriba. O sea, si ahora, actualmente, ya sería difícil, imagínate, hace 50 años. O sea, las carreteras estaban peor que ahora y ahora... bueno, son bastante mejorables. Son mejorables, sí. Entonces, bueno, ahora tenemos pues unos coches para movernos, antes se movían como podían, el tiempo es muy duro, con las grandes heladas que hay, tenemos las nevadas, esto se queda aislado, pero se queda aislado ahora. O sea, imagínate antes, cuando aún nevaba más, hacía más frío. Entonces, yo hace un par de años intenté subir a Revilla y no pude. O sea, me quedé bloqueada con el coche antes, pues porque estaba nevado. Estaban, de hecho, bajando los arrios a comer a la carretera porque estaba tan nevado arriba que no podían comer. Pero bueno, eso ahora pasa menos que antes. O sea, imagínate antes con menos recursos y más nevadas. ¿Cómo no se van a ir de un pueblo, aunque sea tan bonito? Claro. Oye, ¿y cómo influye también? Este ha sido un pueblo tradicionalmente de ganadería y de agricultura. Y sobre todo un pueblo de grandes rebaños, ¿no? Es decir, la transhumancia ha marcado, digamos, un poco la historia de la población. ¿Cómo ves un poco eso? Es decir, ahora parece que eso ya casi ha desaparecido por completo, aunque de vez en cuando te encuentras con Feliciano Sesé, que tiene a lo mejor como 1000 piezas, ¿no? Sí, pasa que antes era su modo de vida, de subsistencia. O sea, parte de mi familia, el cuñado de mi abuela, por ejemplo, bajaba con su hermano con las ovejas, pues en octubre, noviembre, era cuando se iban a la tierra llana, se bajaban hasta Selwa, días y días de caminata hasta abajo, pasaban por donde está Mediano ahora,
cogimos fotos antiguas, yo hice un trabajo en bachiller sobre ese camino que hacían ellos y hacías la comparación, ¿no? Y veías cómo pasaban por Mediano tal. Bueno, era un camino muy duro, entonces se pegaban 6 meses aquí arriba y 6 meses abajo aproximadamente. Entonces, claro, al final empezaron a ver las ventajas también de la tierra llana, tenían más facilidades, un tiempo más benigno, ¿no? Y bueno, pues no les quedó otra también que para crear una familia y para... Bueno, pues es normal, yo creo que lo haríamos todos al final. Oye, en este cementerio vemos que hay muchos Bernat, muchos Garcés, hay muchos Sesé, Cazcarra, que son un poco como las 4 grandes apellidos o familias, ¿no? Sí, son los apellidos de los 4 o 6 apellidos que hay en el valle, que son que se repetían entre ellos porque los matrimonios eran muy repetitivos. Hay muchos permisos matrimoniales por familia de primero o segundo grado. Y entonces, por ejemplo, en el caso de mi madre, las mujeres normalmente eran de casa Cazcarra de Escoaín y los hombres eran de casa Chombernat aquí de Revilla. Entonces se iban casando entre hermanos, o sea, de hermanos de aquí con hermanos de allí, y de ahí viene que los apellidos sean tan comunes, ¿no? Bueno, las condiciones de vida eran durísimas. Lo que extraña es porque había una inmigración económica durante el verano hacia Francia. Muchos, lo que llaman las golondrinas en el valle, de hecho, aquí se daba exactamente lo mismo. ¿Las golondrinas? Las golondrinas les llamaban porque pasaban en la época de las golondrinas a trabajar a Francia y volvían cuando llegaba la nieve. Entonces, aquí se daba exactamente el mismo fenómeno. Pasaban a trabajar por la comida, hablando en plata, y luego cuando pasaba el verano los volvían otra vez a Revilla. Ese es el caso, por ejemplo, de lo que hablamos de Teresa Nars y de tantos otros que pasaron a Francia por motivos económicos. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la dura vida, el hambre, el frío, hizo que muchos niños fueran cedidos a familias francesas para que les cuidaran. El escritor André Galicia descubrió una extraña odisea, una desconocida historia de una niña analfabeta de Revilla, Teresa Bernat Garcés, en Francia Teresa Nars. Teresa Nars nació en Casa Miguela en 1856 aproximadamente. ¿Y qué ocurría? Que eran casas que no podían dar vida a sus propios hijos. Quedaba el hereu, que era el que se quedaba, pero ellas eran 3 hermanas. Entonces, en un momento dado, se van a trabajar a Francia. Entonces, lo que ocurre es que ella se pone a servir en Francia, que era el camino normal de la población cuando iba allí, y en un momento dado le sale la oportunidad de ir a trabajar a Senegal. Se va a Senegal, monta un negocio de una fonda en Senegal y en estas es cuando se funda la Cruz Roja en Senegal y ella es la fundadora de la Cruz Roja de Senegal. Teresa cuidó de una infinidad de colonos e indígenas, enfrentándose durante décadas a epidemias de gripe, de fiebre amarilla, curando a heridos en la Primera Guerra Mundial. Creó un hogar del soldado, guarderías para niños y se dedicó a los demás el resto de su vida. Fue condecorada en vida y homenajeada en su muerte por el gobierno francés. A ti, este lugar, ¿qué es lo que te dice a ti? ¿Qué es lo que te emociona? ¿Por qué recuerdas? ¿Los días de Fogaril? ¿Recuerdas a tu madre, muerta tan joven? ¿Recuerdas a tu padre? ¿Qué es lo que te conmueve a ti? Sobre todo es la sensación de que siempre se está recuperando lo que se había perdido. Sobre todo lo que valoro mucho es que la gente mayor que vive en tierra plana, en Barbastro, en Monzón y demás, que hemos podido contactar con ellos, que les hemos podido enseñar de dónde proceden,
Algunos de ellos se fueron de aquí siendo muy críos y no han vuelto al valle. Y poder ver imágenes de su casa, poder ver imágenes del valle o de las partidas de tierra, pues para ellos es muy importante. En los años 60, más de 200 personas habitaban el valle de Esguaín. En la actualidad, sumando todos sus pueblos, tan solo viven 20 personas. Elena Sesé y su hermana Lourdes, hijas de Feliciano, fueron hasta hace poco tiempo las últimas niñas nacidas en el valle. Mis recuerdos son jugar mucho en la naturaleza, con los animales, evidentemente con mi hermana, porque... ¿Tu hermana Lourdes? Mi hermana Lourdes, sí, que tiene 5 años más que yo, porque aquí no había muchos niños, entonces siempre jugábamos nosotras, jugábamos con los animales, andábamos con la bicicleta, rescatábamos cosas que encontrábamos por el bosque. Como su familia, Elena ha apostado por el valle. Elena se formó en interiorismo en Barcelona y Bruselas, pero regresó con todo lo aprendido al valle. Y junto a su hermana y su prima, levantaron un sueño, la posada de Silván. Tenemos una serie de atractivos que hacen que venga el turismo y bueno, la gente antes llegaba aquí, daba su ruta y se tenía que volver a marchar. Entonces, ellas, sobre todo que estaban más aquí, se dieron cuenta de esa necesidad. Pues estaría genial que hubiese algo donde poder acoger a toda esta gente que llega hasta aquí. Y bueno, ya surgió, pues unos nos animamos a los otros, nuestra familia nos animó mucho, nosotras ya lo emprendimos con ilusión. Para mí fue muy importante porque pude compaginar pues, el interiorismo, aplicarlo un poco al proyecto familiar y entonces pues con mucha ilusión. Oye, me ha llamado la atención ver las cervezas artesanas que tenéis, la sidra que tenéis, cómo, es decir, también ahí veo que os habéis implicado, es decir, que en vez de decir que venga aquí las cervezas más famosas del mundo, las cervezas que tenéis son las cervezas que de alguna manera se están haciendo en el entorno del valle, ¿no? Sí, así es. Nosotras enseguida pensamos que, bueno, que ya que creábamos este espacio, pues que teníamos que aprovecharlo para que fuese un escaparate de todos los productos fantásticos que hacen los artesanos de la zona. Entonces tenemos tanto las cervezas que son de unos amigos nuestros que las fabrican, de la Rondadora, las mermeladas, los vinos de proyectos de aquí de la provincia de Huesca, pues todo productos locales. Sobre todo para Tella, la posada es una puerta que se abre. Y eso es muy importante en un pueblo que en tantos años pues, no ha nacido ningún pequeño, no ha venido a vivir nadie. Bueno, tú eres casi la última que naciste en Barbastro, pero que realmente de las nacidos aquí en esta zona, ¿no? Sí, eso es. Bueno, y después ahora tu sobrino y dentro de unos días también tu sobrino nuevo, el hijo de Lourdes, ¿no? Eso, pues la posada sí que le ha dado mucha vida a Tella, porque es un sitio ahora mismo pues, donde la gente del pueblo, aparte de acoger a todos los visitantes que llegan, pues es un sitio donde nos juntamos todos los del pueblo, donde ya hemos hecho muchos encuentros, muchas comidas, Entonces es un lugar especial por los momentos que se viven, ¿no? El valle está de celebración. Daniel, el nuevo nieto de Feliciano, ha llegado. Y no solo eso, en Revilla se ha abierto una nueva puerta. Agustín Camón, profesor de la Universidad de Zaragoza, ha restaurado una vieja borda y contempla su futuro desde estas cimas. Nosotros habíamos venido mucho a la zona del Sobrarbe. Yo estuve toda mi infancia en el campamento Virgen Blanca, ahí al fondo del Valle de Chistau, pero con Revilla no teníamos ninguna unión, nada que nos ligara. Pero mi mujer llevaba mucho tiempo buscando... ¿Tu mujer Pilar? Mi mujer Pilar llevaba mucho tiempo buscando un sitio donde ser felices. Qué bonito. Y sí, es que... Vamos a aplaudir a Pilar. Yo creo que es así de sencillo, no hay que buscar otras palabras. ¿Y la felicidad la habéis encontrado en la borda Benedé? Sí, la verdad es que sí.
Buscábamos un lugar, pero encontramos el lugar y además lo que encontramos fue un regalo, que fue la gente. No veníamos buscando a la gente, pero nos encontramos eso además. Y lo que intentamos cuando la reconstruimos fue mantener la memoria. Aquí antes de nosotros hubo muchísima gente. Esto fue la Borda Benedé. Nosotros con las mismas piedras, porque esas piedras que ves en la pared son las que hicieron la Borda Benedé, nosotros levantamos otra vez la casa, levantamos otra vez la borda y sigue siendo la Borda Benedé y nosotros pasaremos por aquí porque somos pasajeros. Tiene que seguir siendo, es la memoria del pueblo, tiene que seguir siendo la Borda Benedé. ¿Cuál es el futuro de este sitio para ti? A ver, en concreto yo creo que Revilla es un centro de optimismo. Es decir, yo creo que es un ejemplo paradigmático de que no todo está perdido. Es decir, Revilla estuvo absolutamente arruinado por las zarzas, todas las casas hundidas, y habéis podido un poco ver lo que hay ahora. No es gran cosa, esto nunca va a tener ya 30 o 40 o 50 habitantes, seguro que no. Pero poco a poco van surgiendo distintas alternativas. No va a haber una única alternativa que le dé vida a esto, sino son la suma de pequeños detalles. Nosotros hemos sido los últimos en llegar aquí. Tienes la Fundación Quebrantahuesos, es decir, estamos pues, los que buscamos un lugar y lo usamos como segunda residencia. Eso es una posibilidad. La Fundación Quebrantahuesos, que es otra posibilidad. Gente que vuelve, como es el caso de Casa Chuana, que vuelven y pasan aquí dentro de sus posibilidades, porque el invierno sigue siendo duro, pero cuando hay buen tiempo deciden volver a sus raíces y volver aquí a pasar el tiempo. Y son esas pequeñas cosas lo que está dando vida al pueblo. Y entonces, pues ahora seguramente va a venir la luz, y la carretera cada vez es mejor, tienes internet, tienes muchísimas más posibilidades. Y bueno, en este momento es muy difícil decirlo, pero yo soy muy, muy, muy optimista. Oye, tú que estás observando el tiempo, las migraciones, ¿cómo ves el fenómeno de la despoblación? ¿Cómo ves un poco todo lo que está pasando con la despoblación? ¿Te inquieta, te perturba? ¿Hay soluciones? ¿Qué piensas tú? A ver, si vinculamos, por ejemplo, las migraciones con el cambio climático, por ejemplo, bueno, es que las habrá por narices, porque primero está subiendo el nivel del mar, por ejemplo, ¿no? Desaparecen los glaciares. Los glaciares están, en fin, nos los estamos cargando. Desde 1984 hasta 2016 desaparecieron la mitad de los glaciares pirenaicos. Desaparecieron 20 glaciares cuando había 39. Va a subir 60 centímetros el nivel del mar a final de siglo, hagamos lo que hagamos, ya con lo que hemos creado. Ya estamos hipotecados. Si paramos las emisiones ahora, a final de siglo habrá 60. Pero si seguimos como lo estamos emitiendo ahora, habrá más de 1 metro de altura de subida de nivel del mar. Eso es una barbaridad. Entonces ahí es que va a haber gente que se va a tener que desplazar. Hay islas muy bajitas. Hay islas en el océano que se van a inundar por completo. Oye, ¿qué crees que estamos haciendo mal los humanos con respecto al clima, básicamente al clima y con respecto al cambio climático, al comportamiento? Pues somos muy egoístas. Calentamiento, somos muy egoístas. Muy egoístas. La especie humana para mí me parece una lacra, la peor lacra que puede tener la Tierra. Entonces tenemos que ser menos egoístas y yo entiendo que todos queremos vivir bien, pero dentro de eso intentar frenar en todo lo que podamos, reciclar. O sea, no vale con... Hay a veces algunos que dicen adaptación, ¿no? a lo que nos espera. Bueno, adaptación sí, pero es que eso es muy... de decir, bueno, pues ya me dejo vencer, ¿no? No solo vale con adaptación, que también, sino con luchar contra eso, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo desde mi punto de vista, desde mi posición, desde mi pequeña posición, desde pues, mi granito de arena, aunque sea, ¿no? No hace falta, o sea, coger el coche para todo. No sé, son todo pequeños gestos. El reciclar. Y ya no solo el reciclar, intentar utilizar el menor plástico posible.
Cuando piensas sobre el futuro de estos lugares, ¿por dónde crees que puede pasar? Es decir, ¿cuál sería para ti el futuro? ¿Cuál sería, utilizando una frase, el tamaño de la esperanza de estos sitios? De Revilla, de Lamián allá abajo, de Tella, de Tellasín, de estos sitios. Yo creo que depende de la gente que haya detrás empujando para que esto reviva. Entonces, este pueblo había desaparecido todo el mundo. Estas casas estaban hundidas. La casa de mi bisabuelo, esta que es la más grande, yo la recuerdo con el tejado completamente hundido, de ir andando por un piso que, bueno, en fin, no nos caímos por los agujeros de milagro. Entonces, yo creo que depende de gente pues, como mi padre, por ejemplo, sus amigos, que han ido tirando del carro, que han restaurado esta iglesia entre todos, de Feliciano, que es el alcalde de Tellasín. Feliciano Sese, que va tirando del carro también, y al final toda esa gente que hay detrás pues tiene que impulsar para que esto, no sé, reviva, ¿no? Y así como con cada uno de los pueblos.